Exploraremos los misterios del pasado en un mundo cambiante, desde extrañas reliquias hasta construcciones desconcertantes. He aquí 20 asombrosos descubrimientos no deberían existir en los registros de la antigüedad. Número 20. Los robots, de Leonardo da Vinci. La fascinación de Leonardo da Vinci por la automatización y la robótica trascendió las limitaciones tecnológicas de su época, como demuestran sus bocetos de diseño, que datan de 1495. Redescubiertos en la década de 1950, estos notables apuntes permiten vislumbrar la mente visionaria de Da Vinci y sus esfuerzos pioneros en el campo de la robótica. A pesar de no tener acceso a la tecnología moderna, los diseños de Da Vinci para un robot humanoide nocturno muestran su ingenio y creatividad. Esta maravilla mecánica, capaz de moverse con autonomía, es un testimonio de su inigualable atención al detalle y precisión anatómica. En las páginas de sus cuadernos de bocetos, Da Vinci esbozaba meticulosamente los intrincados mecanismos y movimientos de su creación robótica. El caballero humanoide, diseñado para sentarse, levantarse y realizar acciones básicas, representaba una notable fusión de arte e ingeniería. Aunque el robot de Da Vinci sigue siendo un prototipo conceptual, su existencia es un testimonio de sus revolucionarias contribuciones al campo de la automatización. Siglos por delante de su tiempo, los visionarios diseños de Da Vinci siguen inspirando e influyendo en la investigación robótica moderna, subrayando el perdurable legado de su genio. Número 19. Luz de Dendera. Los antiguos egipcios eran conocidos por su avanzada tecnología, como la enigmática luz de Dendera, posiblemente una precursora de la bombilla moderna. En un extremo, tiene un casquillo en forma de loto, detrás del cual se extiende una estructura parecida a un cable, que termina en un filamento como una bobina de serpiente. En el cuadro creativo, un ser humano sostiene este enigmático objeto, dirigiendo su deslumbrante mirada hacia el cielo como si portara una antorcha. Este cuadro ha suscitado un acalorado debate entre eruditos y científicos. Algunos fervientes partidarios sostienen que la luz de la dendera representa una antigua forma de iluminación eléctrica que precede en milenios al logro de Edison. Sin embargo, persiste el escepticismo, y otros afirman que la imagen representa algo muy distinto, dado que el concepto de aprovechamiento de la electricidad aún no había surgido en los humanos de la época. La luz de la dendera es un tributo al continuo atractivo del antiguo Egipto, una cultura cuyos misterios siguen siendo revelados a través de la rigurosa investigación de la indagación moderna. Número 18. Mecanismo de Antiquitera. El mecanismo de Antiquitera, descubierto en el siglo XX en un barco hundido cerca de la isla griega de Antiquitera, es un artefacto asombroso del siglo II a.C., considerado el primer ordenador analógico. Desafía nuestra comprensión del pasado con su intrincado diseño de engranajes y ruedas dentadas para rastrear eventos astronómicos. Esta antigua maravilla desafía las expectativas de su época, ampliando los límites de las antiguas proezas tecnológicas. El mecanismo, que funcionaba como una calculadora celeste, era un complejo aparato astronómico que podía predecir eclipses solares y lunares, colocaciones planetarias y otros fenómenos cósmicos. Sus placas de bronce, cubiertas de inscripciones, contenían la clave para descifrar los misterios del universo. Más allá de la mecánica, el mecanismo de la Antiquitera abría una ventana a la comprensión y predicción de los acontecimientos astronómicos. Aunque se desconoce su finalidad exacta, se supone que servía tanto para el calendario como para la astronomía. Aparte de sus funciones prácticas de navegación, este sofisticado instrumento probablemente afectó a la visión del mundo de sus antiguos usuarios. No solo ofrecía información crítica para el seguimiento del tiempo y los acontecimientos celestes, sino que también desarrollaba un vínculo simbólico más profundo con el orden cósmico. Número 17. Daga de meteorito. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, reveló una daga única hecha de un meteorito de hierro con altos niveles de cobalto y níquel. Este hallazgo desconcertante despierta aún el interés de los investigadores, ya que la forja de hierro era poco común durante el reinado de Tutankamón en el antiguo Egipto. La edad de hierro se remontaba décadas atrás,
lo que planteaba incertidumbres sobre el origen de la daga y la procedencia de sus materiales. La aparición de este metal celestial suscitó conjeturas y debates sobre su importancia. Algunos especularon con la posibilidad de que la daga fuera un regalo de extraterrestres al venerado faraón del antiguo Egipto, añadiendo otra capa de misterio al legado de Tutankamón. Han pasado décadas desde el descubrimiento de este asombroso artefacto, pero sus secretos siguen cautivando a científicos e historiadores por igual. Los investigadores siguen trabajando para resolver los numerosos enigmas que rodean a esta valiosa reliquia a través de minuciosos exámenes e investigaciones científicas. La daga de meteorito del rey Tutankamón es un tentador recordatorio de la continua búsqueda de la humanidad por comprender y descubrir. Número 16. El penique de Maine. El penique, una antigua reliquia descubierta en 1957, ha suscitado fascinación y debate desde entonces. Este artefacto, que se cree que data de la época del rey Olaf Kira, más conocido como Olaf el Pacífico, que gobernó Noruega hace casi un milenio, aporta datos intrigantes sobre la exploración y las redes comerciales nórdicas. Por su aspecto, el penique principal fue confundido en su día con una moneda británica. Pero el minucioso estudio de los arqueólogos demostró su auténtico origen. Contrariamente a la creencia popular, la moneda es de origen nórdico, lo que arroja luz sobre el alcance de la expedición vikinga en el Nuevo Mundo. El descubrimiento de esta moneda de plata proporciona una visión vital de las excursiones vikingas más allá de sus tierras escandinavas. Implica una vasta red de comercio y exploración, desafiando las percepciones anteriores de la interacción nórdica con regiones lejanas. El penique principal es un vínculo tangible con una época pasada, un monumento al espíritu audaz de los vikingos y a su duradera huella en los registros históricos. Número 15. Esferas de Klerksdorp. Las esferas de Klerksdorp, descubiertas en la región sudafricana de Autostal a principios del siglo XX, siguen siendo un misterio que ha cautivado a científicos y aficionados durante décadas. Estas esferas metálicas, con superficies asombrosamente lisas y detallados surcos paralelos, ponen en entredicho las explicaciones tradicionales de la formación natural de rocas, debido a su simetría y equilibrio casi perfectos. Estos objetos, cuyo diámetro oscila entre unos pocos centímetros y varios centímetros y que datan de hace más de 3.000 millones de años, demuestran una notable precisión que vence a los procesos geológicos estándar. Mientras que algunos proponen la creencia alternativa de que la esfera tiene su origen en el ser humano o incluso en los extraterrestres, la opinión científica dominante relaciona su formación con sucesos geológicos naturales, concretamente la precipitación de minerales durante largos periodos. Se cree que las capas concéntricas que se ven en algunas esferas se deben a la acreción de minerales alrededor de un núcleo central, que forma progresivamente la característica forma esférica. A pesar de las explicaciones científicas, las esferas de Klerksdorp siguen suscitando debate y controversia, y sus detractores afirman que los procesos geológicos tradicionales no pueden explicar adecuadamente sus propiedades únicas. Las preguntas sobre la edad de las esferas y la historia geológica de la región siguen suscitando debates en los círculos científicos y las comunidades alternativas. Número 14. Reloj de sol. En enero de 2017, es posible que se haya resuelto un enigma de siglos de antigüedad. Aunque los expertos siguen sin estar seguros, la trama gira en torno a un extraño artefacto romano descubierto en las ruinas de Villa dei Papiri durante los años 70. Enclavado tras la devastadora erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, este críptico objeto, parecido a una chuleta de cerdo, dejó perplejos a los estudiosos. Hasta la llegada de la impresión 3D, el antiguo artefacto, posiblemente un reloj de sol de bolsillo, intrigaba con su función. Sus líneas verticales y horizontales sugerían indicaciones del mes y la hora. Aunque su presencia en la época romana plantea interrogantes, su descubrimiento aún genera debate. En la isla de Blåjungfrun, frente a la costa sueca, las tradiciones y supersticiones chocan con hallazgos arqueológicos que datan de 9.000 años atrás, desafiando las creencias previas sobre su historia. Entre los descubrimientos, hay un antiguo laberinto y elementos inusuales como un altar de piedra y un escenario teatral,
que apuntan a actividades rituales mesolíticas. Sin embargo, existe escepticismo sobre las tradiciones locales de gigantes y cavernas malditas, lo que desalienta cualquier intento de dañar las piedras del laberinto. Número 13. Pilar de hierro. El pilar de hierro de Delhi, situado en el centro de la mezquita Quwwat-ul-Islam de Delhi, ha resistido la prueba del tiempo desde hace más de 1600 años. Esta antigua obra maestra, enclavada en una plaza vacía, puede parecer un pilar corriente a primera vista, pero sus inusuales características lo distinguen. El pilar, hecho en su mayor parte de hierro, tiene una extraordinaria resistencia a la oxidación, que deja perplejos tanto a los espectadores como a los científicos. A pesar de décadas de exposición a los elementos, la lluvia, el sol y las inclemencias del tiempo, el pilar ha permanecido asombrosamente intacto. Su superficie permanece inmaculada, dando testimonio del paso del tiempo con una resistencia inquebrantable. El eterno misterio de los pilares de hierro se debe a su asombrosa longevidad. Aunque el hierro es propenso a corroerse con el tiempo, este monumento desafía las probabilidades, sirviendo de tributo a la artesanía antigua y a la pericia metalúrgica. Su capacidad para resistir los caprichos de la naturaleza durante milenios despierta la curiosidad sobre los misterios que esconde su núcleo de hierro. Mientras los visitantes se maravillan de su continua presencia, la columna de hierro de Delhi sigue atrayendo la curiosidad, invitando a indagar y contemplar los misterios que esconde su antigua forma. Número 12. Baterías de Bagdad. Las baterías de Bagdad son un trío de artefactos desenterrados en Irak en 1936. Durante décadas, arqueólogos e historiadores se han preguntado por estas reliquias, que se remontan aproximadamente al año 150 a.C., y ofrecen una visión tentadora de las antiguas civilizaciones. Proeza científica. La pila de Bagdad, compuesta por una vasija de cerámica, un tubo de cobre y una barra de hierro, es un conjunto inusual sin propósito ni función discernibles. No obstante, los expertos han teorizado sin cesar sobre sus posibles aplicaciones y relevancia. Según una explicación popular, la pila de Bagdad podría ser una especie primitiva de célula galvánica, una batería primitiva capaz de producir corriente eléctrica mediante procesos químicos. Según este concepto, la vasija de cerámica habría servido de aislante, mientras que el tubo de cobre y la varilla de hierro habrían actuado como electrodos para facilitar el paso de los electrones. Los partidarios de esta idea sugieren que la pila de Bagdad se utilizaba para galvanoplastia, que es el proceso de depositar una fina capa de metal sobre una superficie mediante electrólisis. Los escépticos sostienen que la falta de pruebas de productos galvanoplásticos de la misma época cuestiona esta idea. Independientemente de su finalidad, la pila de Bagdad es un ejemplo de la creatividad y la innovación de las civilizaciones antiguas. Su existencia desafía nuestras suposiciones sobre las capacidades tecnológicas de la sociedad antigua, planteando cuestiones intrigantes sobre la amplitud de sus conocimientos y logros científicos. Número 11. El disco de Nebraska. Descubierto en 1999 en la colina de Middelburg, cerca de Nebra, Alemania, es un fascinante enigma de la antigüedad. Elaborado entre 1816 y 100 a.C., este detallado artefacto está considerado como el mapa astronómico más antiguo de la historia y supone una intrigante ojeada a la antigua navegación celeste. El magnífico diseño del disco celeste de Nebraska cautivó la imaginación de los arqueólogos, que propusieron utilizarlo como reloj astronómico avanzado. Su utilidad iba más allá del simple mantenimiento del tiempo, ya que ayudaba a alinear los calendarios lunar y solar. La alineación exacta de los discos con los cuerpos celestes ayudaba a calcular los meses lunares, asegurando su sincronización con el cambio de las estaciones. Esta antigua maravilla desempeñó sin duda un papel clave en las rutinas agrícolas y religiosas de la sociedad antigua, dirigiendo los cultivos y el calendario de las ceremonias importantes. Sus elaboradas marcas y símbolos celestes indican un conocimiento exhaustivo de los acontecimientos astronómicos, lo que demuestra la destreza intelectual y técnica de sus artífices. Aunque aún se desconocen los rituales y ceremonias específicos relacionados con el disco celeste vecino, su descubrimiento aporta datos significativos sobre la interacción de las culturas antiguas con el universo.
A medida que los estudiosos descubren sus secretos, el disco sigue inspirando asombro y curiosidad, y suscita la reflexión sobre el esfuerzo continuo de la humanidad por comprender los misterios del universo. El disco celeste de Nibiru es un monumento a la creatividad y curiosidad de las antiguas civilizaciones, que nos recuerda la profunda relación de la humanidad con el reino celeste. Su hallazgo marca un punto de inflexión en nuestra comprensión de las sociedades arcaicas y sus increíbles logros en astronomía y navegación. Número 10. Túmulo de la Daga Dorada. Un túmulo cercano a Stonehenge ofreció un hallazgo arqueológico extraordinario, un cuchillo con incrustaciones de oro. Los arqueólogos descubrieron este antiguo tesoro, meticulosamente adornado con casi 140.000 tachuelas de oro. El descubrimiento de este misterioso artefacto ha suscitado un aluvión de preguntas, entre las que destaca una rotunda. ¿Cómo pudieron los antiguos artistas lograr una artesanía tan perfecta? La enorme complejidad del diseño de la daga implica un nivel de precisión que va más allá de la comprensión común. Muchos creen que la colocación precisa de las tachuelas de oro solo pudo lograrse con nanotecnología avanzada, una proeza que parece estar más allá de la capacidad de las civilizaciones antiguas. Sin embargo, el descubrimiento pone en tela de juicio suposiciones muy arraigadas sobre la sabiduría y las capacidades tecnológicas de la antigüedad. Algunos estudiosos presentan una teoría inusual. La daga podría haber sido creada por personas cuya excelente vista no se veía afectada por la edad, probablemente niños. Este argumento hace hincapié en la extraordinaria precisión necesaria para crear semejante obra maestra, lo que implica que la destreza y la agudeza juveniles podrían haber desempeñado un papel fundamental en su creación. La daga con incrustaciones de oro de Bush Barrow es un tributo a la innovación y la habilidad de los artistas antiguos que superaron las restricciones de su época. Su exquisito diseño no solo cautiva la mente, sino que invita a contemplar las profundidades del conocimiento antiguo y los misterios que se ocultan en las páginas de la historia. A medida que los científicos siguen descubriendo los secretos que esconde este asombroso tesoro, sirve de conmovedor recordatorio de la continua búsqueda de la grandeza y la invención por parte de la humanidad a lo largo de la historia. Número 9. Sarcófago de plomo. Notre Dame de París, también conocida como Nuestra Señora de París, es un emblema icónico de la historia y la resistencia. Pero su historia dio un giro trágico el 15 de abril de 2019, cuando un devastador incendio destruyó su tejado, dejando al mundo sumido en la tristeza por su irreparable pérdida. Sin embargo, en medio de la devastación y los intentos de restauración, se produjo un sorprendente hallazgo bajo la nave de la catedral, 2 enigmáticos sarcófagos envueltos en siglos de misterio. Meses de minuciosa investigación revelaron la identidad de los sepultados en estos misteriosos ataúdes. El primer sarcófago contenía los huesos de Antoine de Laporte, un sumo sacerdote con pedigrí aristocrático, como demuestra la envoltura de plomo que rodeaba sus cenizas. Los restos óseos daban pistas sobre su identidad, ya que mostraban características de un estilo de vida sedentario, matizado por síntomas de gota, lo que implicaba un pasado de indulgencia y excesos. En cambio, el segundo sarcófago contenía los huesos de un individuo desconocido conocido cariñosamente como la Cavalier, debido a las pruebas que indicaban su dedicación a los deportes ecuestres. Encerrado en el plomo como su homólogo sumo sacerdote, la Cavaliere alude a una vida relacionada con la nobleza de la equitación, al tiempo que permanece velada en el misterio sobre su verdadera identidad y época. A medida que los estudiosos profundizan en los ecos de la vida de estas personas, crece el misterio en torno a sus identidades y significado histórico. Número 8. Figuras de Acambaro. El controvertido descubrimiento arqueológico de las figuras de Acambaro, por parte de Waldemar Jules Rudd en Acambaro, Guanajuato, México, desató la intriga y el debate desde entonces. Esta colección contiene alrededor de 33.000 figuras de arcilla en miniatura, cada una de las cuales ofrece una visión de una historia que desafía los supuestos históricos y arqueológicos tradicionales. Jules Rudd, inmigrante alemán y arqueólogo aficionado,
afirmó haber descubierto este increíble tesoro mientras exploraba la región. Algunas esculturas guardan un sorprendente parecido con los dinosaurios, que se cree que desaparecieron millones de años antes que la civilización humana. Este aparente anacronismo suscita serias dudas sobre la cronología reconocida de la conexión y la evolución de los humanos con los dinosaurios. Las figurillas representan una amplia gama de formas, entre ellas humanos, animales y personajes mágicos. En particular, las supuestas representaciones de dinosaurios de la colección violan los conocimientos científicos dominantes, lo que suscita el debate sobre historias alternativas de la coexistencia entre humanos y dinosaurios. Sin embargo, muchos dudan de la veracidad de las estadísticas de Acambaro. Los críticos señalan la falta de una excavación arqueológica rigurosa y de documentación por parte de expertos profesionales, lo que arroja dudas sobre las circunstancias que rodearon su descubrimiento. Sin una inspección científica minuciosa, quedan dudas sobre la legitimidad del contexto del que se dice que proceden estas cifras. Número 7. Biblioteca Ashurbanipal. A mediados del siglo XIX, Austin Henry Layard descubrió un tesoro increíble, una enorme colección de más de 25 fragmentos de tablillas de arcilla en la antigua ciudad mesopotámica de Nínive, que ahora forma parte del actual Irak. Este asombroso descubrimiento, conocido como la Biblioteca de Ashurbanipal, permite conocer la riqueza intelectual de la antigua Asiria y los intereses escolásticos de su poderoso monarca, el rey Ashurbanipal. Ashurbanipal, además de sus éxitos militares, fue un apasionado de la literatura. Fundó una extensa red de escribas y construyó una biblioteca que se convirtió en una de las más completas de la antigüedad. Esta biblioteca albergaba una vasta colección de manuscritos, desde crónicas reales hasta obras maestras literarias como la epopeya de Gilgamesh y el mito de Atapa. A pesar de la destrucción durante el asedio de Nínive en el 612 a.C., la biblioteca sobrevivió, preservando valiosos textos que arrojan luz sobre la cultura mesopotámica. En un extraño giro del destino, el infierno que consumió Nínive se convirtió en el improbable protector de esta magnífica colección, protegiéndola de los estragos del tiempo y las turbulencias de las invasiones. Más allá de su función como almacén de escritos históricos, la biblioteca de Ashurbanipal sirve como puerta de entrada para comprender las múltiples dimensiones de la sociedad asiria. Proporciona valiosísimos datos sobre el gobierno, las prácticas religiosas, las tradiciones culturales y el panorama intelectual de una civilización que prosperó hace miles de años. Número 6. La primera máquina expendedora. Las máquinas expendedoras se han hecho omnipresentes en nuestra sociedad moderna, especialmente en Japón, donde aparecen en cada esquina, pero pocos saben que fueron inventadas en el siglo I por un hombre llamado Héroe de Alejandría. La idea de Hero, aunque primitiva para los estándares actuales, marcó el comienzo de la distribución automática. Su máquina expendedora, instalada en un templo, cumplía una función sagrada: distribuía agua bendita. Aunque carecía de la compleja maquinaria y de las interfaces digitales de las máquinas expendedoras modernas, su premisa central permanecía inalterada. El funcionamiento de la máquina expendedora de Hiro era muy sencillo. Los usuarios introducían un céntimo en el mecanismo para descargar una cantidad predeterminada de agua bendita. La idea de Hiro, aunque mucho más simple que las máquinas expendedoras modernas, mostraba una comprensión pionera de las transacciones automatizadas y la ingeniería mecánica. La máquina expendedora de Hiro es innovadora no solo por su funcionamiento, sino también por su importancia cultural. El invento de Hiro simplificó una ceremonia religiosa de socorro al automatizar la distribución de agua bendita, haciéndola más accesible a los fieles y facilitando sus rituales espirituales. Aunque la máquina expendedora de Hiro pueda parecer poco sofisticada en comparación con las actuales de alta tecnología, no se puede subestimar su importancia histórica. Marca un hito en el crecimiento de la automatización y ejemplifica la búsqueda constante de comodidad y eficacia por parte de la humanidad. Número 5. Espada Ulfbert. Las espadas vikingas. Ulfbert, una magnífica colección de hojas que se remonta al siglo IX, han cautivado a arqueólogos e historiadores por igual,
con unas 170 piezas descubiertas por todo el norte de Europa, cada una de ellas con la característica inscripción Ulfbert. Estas espadas proporcionan una visión de la habilidad y el arte de combate de la era vikinga. Las espadas Ulfbert, conocidas por su excelente calidad y artesanía, eran la cumbre del armamento medieval. Estas espadas de una mano, fabricadas por expertos, medían 36 pulgadas de largo y 2 de ancho, lo que las hacía adecuadas para el combate cuerpo a cuerpo y las maniobras de tajo. Su diseño y construcción las distinguían de otras espadas de la época, demostrando la excelente habilidad metalúrgica de los herreros vikingos. La enigmática inscripción de cada hoja distingue las espadas Ulfbert de sus contemporáneas. El término Ulfbert es una marca que indica la procedencia de las espadas y las distingue como armas de alta calidad. La presencia de este texto ha dejado perplejos a los académicos durante siglos, dando lugar a varias teorías sobre su relevancia y significado. Según una explicación popular, el nombre Ulfbert podría referirse a un herrero o taller con talento que fabricaba estas extraordinarias espadas. También se ha dicho que Ulfbert era una marca de autenticidad, que significaba que la espada cumplía los estándares de calidad del fabricante. La cantidad de espadas Ulfbert descubiertas durante las excavaciones arqueológicas ha planteado cuestiones sobre su uso y función. Número 4. Planeadores egipcios. El trascendental vuelo de los hermanos Wright en 1900 marcó un hito en la historia de la humanidad, inaugurando un periodo de extraordinaria innovación en la aviación. Sin embargo, recientes descubrimientos históricos han suscitado conjeturas sobre la posibilidad de que antiguas civilizaciones, como la egipcia, dominaran los cielos mucho antes que los aviones modernos. Los arqueólogos quedaron intrigados cuando descubrieron una antigua reliquia parecida a un pájaro creada por las talentosas manos de antiguos artesanos egipcios. A pesar de ser de madera, esta reliquia tenía unas cualidades aerodinámicas excepcionales, lo que llevó a los estudiosos a preguntarse por su finalidad y significado. El ejemplar, de elaborada construcción, revelaba a escala la capacidad de volar, lo que generó un debate entre los académicos sobre su verdadera naturaleza. ¿Era este antiguo objeto solo una representación hipotética de una aeronave? ¿O podría haber sido un prototipo funcional capaz de surcar los cielos? La naturaleza críptica de este descubrimiento ha llevado a los científicos a buscar soluciones para desvelar los misterios de la brillantez de los antiguos egipcios. La idea de que las civilizaciones antiguas tuvieran conocimientos avanzados sobre el vuelo pone en tela de juicio los supuestos históricos y tecnológicos habituales. Si los antiguos egipcios realmente crearon máquinas voladoras, cambiaría nuestra impresión de sus talentos y logros. Los escépticos afirman que tales afirmaciones son hipotéticas y carecen de pruebas claras. No obstante, el descubrimiento del antiguo planeador egipcio suscita fascinantes inquietudes sobre el alcance de las antiguas proezas tecnológicas y la posibilidad de que existan innovaciones olvidadas a la espera de ser descubiertas. A medida que los expertos continúen explorando este fascinante artefacto, esperan obtener nuevos conocimientos sobre la comprensión del vuelo por parte de los antiguos egipcios, así como sobre sus increíbles logros en ingeniería y diseño. Número 3. El esqueleto de Atacama. Entre las muchas reliquias antiguas desconcertantes de las que se habla en esta película, el esqueleto de Atacama es posiblemente el que más ha confundido a los arqueólogos. Debido a su pequeño tamaño, este espécimen óseo fue identificado erróneamente en un principio como los restos momificados de un ser extraterrestre. Incluso después de que se demostrara su origen terrestre, persisten muchas incertidumbres. El esqueleto se descubrió en el desierto de Atacama, en Chile, y mide solo 15 centímetros de alto, sin ninguna semejanza con un esqueleto humano tradicional o una momia. Su aspecto único generó curiosidad en todo el mundo, y algunos creyeron que podría ser una prueba de vida extraterrestre. Sin embargo, tras 5 años de exhaustivos estudios genómicos, los expertos concluyeron que los huesos pertenecen a una persona de sexo femenino. Sin embargo, la cuestión de su diminuta estatura sigue sin resolverse. ¿Por qué era tan pequeña la mujer?
Este tema sigue dejando perplejos a los investigadores, que se afanan por hallar la elusiva solución. Se han presentado varias explicaciones, desde anomalías genéticas hasta influencias ambientales, pero ninguna ofrece una explicación concluyente. Número 2. La nave militar de Leonardo da Vinci. En los anales de la historia militar, Leonardo da Vinci destaca como uno de los cerebros más creativos que han existido. Hace más de 500 años, durante la agitación del Renacimiento, Da Vinci tuvo un concepto audaz que cambiaría para siempre el rumbo de la guerra. Bajo el mecenazgo de Ludovico Sforza, Leonardo da Vinci diseñó el primer concepto de tanque militar, inspirado en la forma y función del caparazón de una tortuga. Esta innovación representó un cambio de paradigma en la estrategia y tecnología militares, con una cubierta blindada que ofrecía una protección sin precedentes. Tripulado por 4 hombres, el tanque combinaba agilidad y precisión, con un arsenal de cañones estratégicamente ubicados para desatar una potencia de fuego devastadora desde todos los flancos del campo de batalla. Esta novedosa configuración dotó al tanque de una impresionante capacidad ofensiva, permitiéndole devastar a las tropas contrarias con una eficiencia y eficacia sin precedentes. A pesar de su diseño innovador y su potencial revolucionario, la nave militar de Da Vinci siguió siendo una obra maestra conceptual que nunca llegó a completarse en vida. Los límites tecnológicos de la época renacentista, combinados con las dificultades logísticas y la agitación política, obstaculizaron la aplicación real de su diseño idealista. Número 1. Un submarino antiguo. Aunque la invención formal del submarino se sitúa en 1970, sus orígenes se remontan casi 300 años atrás. William Bourne, un inglés, es conocido por diseñar un prototipo de submarino en 1578, sentando así las bases para futuros avances en la tecnología submarina. Aunque no se sabe si su diseño llegó a realizarse, el ingenioso concepto de Bourne sigue siendo una inspiración para innovadores y exploradores hasta el día de hoy. El diseño de Horn es una combinación única de creatividad e imaginación que demuestra su espíritu y capacidad pioneros. A pesar de haber sido creado mucho antes de los avances tecnológicos que harían posible la navegación submarina, la visionaria propuesta de Verne sentó las bases para las futuras generaciones de inventores e ingenieros de submarinos. Su audaz visión superó las limitaciones de su época, motivando a las generaciones futuras a superar los límites de la exploración y el descubrimiento. La historia del prototipo de submarino de William Bourne sigue viva como un monumento a la curiosidad y la inventiva humanas. A pesar de la incertidumbre que rodeaba su construcción y funcionalidad, el imaginativo diseño de Bourne marcó el comienzo de una nueva era de investigación submarina, allanando el camino para el submarino contemporáneo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.